Saludos cordiales, vamos a dar inicio a esta presentación. Soy el alumno Juan José González Ramírez, alumno del sexto año de Ingeniería en Sistemas Informáticos para la Universidad Tecnológica Intercontinental. En esta sección tenemos la vista general. La presentación está hecha para la materia de Investigaciones y Avances Tecnológicos, dirigida por el docente profesor ingeniero Charles Cabrera. Muy bien. El proyecto, el cual ha sido denominado Sistema de Control Automático de Invernadero para Orquídeas a través de dispositivos electrónicos y aplicación móvil. Y por supuesto, esto consiste en un entorno artificial adecuado para el mantenimiento de orquídeas usando tecnología y ciencia. En la documentación esto está un poco más explicado, pero aquí el enfoque que quiero dar es un enfoque un poco más simple sobre qué vamos a hacer en este proyecto, hacia dónde vamos. Y la idea básicamente aquí es, por eso he puesto aquí estas dos imágenes, la de, vemos aquí un Raspberry Pi y un Arduino y una preciosa orquídea. Pero ¿qué transmiten estas dos imágenes? Nos transmiten algo que vamos a ir mencionando a lo largo de esta presentación. Esto representa la tecnología, representa ciencia, representa informática, y esto es nuestro objeto de estudio, en este caso nuestra preciosa orquídea. Vamos a combinar estos dos mundos, la electrónica, con lo que es botánica. Botánica, en este caso, las orquídeas. No voy a adelantarme mucho y vamos a ir adelante, vamos a descubrir qué vamos a hacer aquí. Y tenemos a nuestro objeto de estudio, a esta preciosa orquídea. A lo largo de la presentación voy a ir mostrando varias imágenes. Nuestro objeto de estudio aquí es la orquídea Phalaenopsis, esta orquídea blanca que ven aquí. Y por supuesto, antes de entrar a hablar en el tema de lo duro y lo técnico, tenemos que conocer a nuestro objeto de estudio. Tenemos que conocer o sobre qué vamos a estar estudiando o sobre qué vamos a estar implementando estas tecnologías. Y tenemos el nombre científico de esta orquídea es Phalaenopsis, y fue una de las primeras orquídeas que se integró en los cultivos victorianos. En este caso estamos hablando allá el siglo pasado, cuando se empezaron a cultivar no solamente tulipanes, rosas, sino que también se empezó a ver las cualidades y bondades estéticas que tiene la orquídea. El origen del nombre es mariposa, anteriormente llamada moth orchis, mariposa nocturna, debido a que, como ven aquí, tiene una ligera forma de el aleteo de las mariposas. Y tenemos el origen de esta especie en particular: Malasia, Borneo y Filipinas. Por supuesto, la orquídea no solamente proviene de estos lugares, existen otros tipos de especies, pero esta particularmente se encuentra en cantidades en estos sitios. Ahí he movido un poco la grabación, a ver. Entonces, vemos aquí ya la información que tenga que ver con nuestra orquídea Phalaenopsis. Ahora tenemos que mencionar algo muy relevante, porque tenemos que seguir conociendo a esta especie. Tenemos a lo que es la descripción. Son plantas de tipo epífitas. Sí, este término suena un poco técnico, esto proviene de la botánica. Son plantas que crecen sobre otro vegetal u objeto sin parasitarlo. No se alimenta del huésped en sí, sino que simplemente posa sus raíces encima de un tronco, de un plástico, y empieza a consumir de lo que se pudre alrededor del árbol, en este caso ahí en los bosques
Ahí a determinadas alturas tenemos este tipo de orquídeas y se alimenta alrededor de los componentes nutritivos, en este caso las cosas que se pudren alrededor. Otro detalle interesante es que nuestra orquídea crece en zonas de baja altitud, 200 o 400 metros, y es fácil de cultivar. Y tiene una floración larga de 2 a 3 meses para las híbridas y de 1 a 2 meses para las especies, las que no son híbridas. Son monopodiales de un solo tallo, corto y de tamaño variable, y no poseen pseudobulbos. Producen 4 a 5 hojas por planta. ¿Por qué es que estamos dando esto? Simplemente por el hecho de que tenemos que conocer qué y cómo vive esta flor. Si es que vamos a proveerle un entorno artificial, tenemos que encargarnos de ofrecerle todos los detalles para que se sienta a gusto y podamos favorecer y consolidar nuestro objetivo, que es la de mantener a la orquídea Phalaenopsis. Y hay un detalle bastante interesante, que es la altitud. La altitud y la floración larga. Esto nos permite particularmente traer este tipo de orquídeas al Paraguay, debido a que no es alto el sitio, y esto favorece el desarrollo. En su hábitat, esta orquídea se desarrolla normalmente a estas dimensiones. Y la floración larga, esto resulta ser muy importante y atractivo en el caso de que cuando mencionemos más adelante tengamos que comercializar. Entonces significa que vamos a tener flores de 2 a 3 meses, las híbridas, y de 1 a 2 meses las que no son híbridas. Usted puede tener durante un largo tiempo esta orquídea hasta que la pueda comercializar, cosa que no sucede con otro tipo de flores. Y las monopodiales, este dato no menor es importante debido a que, como vamos a estar usando un invernadero, tenemos que saber las dimensiones. Es grande, es pequeña, es mediana. Y aquí vemos son corto y de tamaño variable. Y los pseudobulbos son simplemente unas disposiciones de almacenamiento que tienen algunas orquídeas. ¿Y qué es lo que almacenan? Almacenan agua para esos tiempos difíciles, los tiempos de sequía, o simplemente cuando están entrando en un periodo de hibernación, cuando hace frío. Algunas de estas orquídeas necesitan almacenar agua. Son muy parecidas a los cactus, pero no son cactus. Ok, pasemos a la siguiente explicación. Algo muy importante, que es el tema del cultivo. Tenemos que la temperatura en sus bosques de origen crecen en un ambiente cálido y húmedo. Nocturno 18 grados centígrados y diurno 24. Imagínense, no tenemos temperaturas muy extremas aquí en Paraguay para este tipo de plantas. De día de 18 a 35 grados y por la noche de 16 a 25 grados. Y la temperatura máxima obviamente no tenemos que superar 40 grados centígrados. Entonces aquí empezamos a ver las características más importantes para empezar a trabajar este asunto. No podemos olvidar forma, morfología y historia de la planta, que es lo que estuvimos viendo anteriormente. ¿De dónde viene la planta? ¿De qué hábitat? ¿De qué ambiente? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Hay humedad? ¿Es desértico? ¿No es desértico? ¿Es sabana? Es aquí cuando debemos empezar a ponernos serios para trabajar con esta planta. De lo contrario, vamos a encontrar el fracaso. Aquí vemos para este tipo de especie en específico. Estos son los rangos de trabajo. Y aquí tenemos unas imágenes demostrativas. Cosas y objetivos a lograr. Temperatura, ya tenemos aquí. Cultivo, en este caso temperatura. Vayamos. Luego tenemos el caso de la luz. Muy importante. Luz. 10.000 lúmenes. Lux es la nomenclatura para determinar la cantidad de luz. En otoño solamente vamos a necesitar de 15.000 a 20.000 lúmenes para reforzar las plantas y favorecer la floración. Obviamente no podemos tener la planta a oscuras, o simplemente
Preparamos el invernadero afuera, lo dejamos ahí y tratamos de medir o diagnosticar o recolectar datos de cuánta luminosidad hay en el sitio. O si lo hacemos bajo techo, encontrar algún tipo de dispositivo que emita luz, y tiene que ser este tipo de luz en particular para favorecer el crecimiento de la orquídea. Por supuesto, también tenemos que hablar de algo importante, que es la humedad necesaria. También esto se encuentra en otros libros, se le dice higrometría. Higrometría, que es una subrama de la física que se encarga o trabaja o gestiona o investiga todo lo referente a la humedad. En este caso necesitamos 70% de humedad para esta especie, aire húmedo y evitar corrientes frías. El sustrato se compondrá de mezcla de corteza de pino y bolas de arcilla. El sustrato es ese lugar en donde vamos a poner nuestra planta. Así de simple. Y es de trasplante no frecuente. No vamos a estar trasplantando constantemente la orquídea. Datos relevantes muy importantes a anotar. Sigamos. Ahora, una vez que hemos desarrollado el contexto histórico, el contexto de requerimientos que tiene la planta, surge esta pregunta: ¿cómo se llevará a cabo este emprendimiento? Ya conocemos a la planta, es hora de ponernos serios y diseñar un plan, un alcance para lograr nuestros objetivos, alcances realistas, por supuesto. Y hemos trazado aquí una serie de objetivos desde el general, y de esto tenemos a los específicos. Como siempre, tratamos de apegarnos a la investigación tecnológica lo máximo que podamos, y vemos que encontramos la necesidad de crear un sistema de control automático de invernadero para orquídeas a través de dispositivos electrónicos y aplicación móvil. ¿Y qué es el invernadero? El invernadero es aquella instalación que nos permite de manera artificial mantener, trabajar, cuidar o ejercer otro tipo de labores agronómicas dentro del invernadero. Luego tenemos que definir, diseñar, desarrollar, en este caso, materiales, herramientas, planos de construcción, el sistema electrónico, la aplicación móvil Android, y hay algo que me gusta bastante, que es demostrar la transformación de un estado inicial a un estado deseable. En este caso, encontramos a la orquídea en su estado salvaje, en ese entorno que nos obliga a, una vez recolectada esa información, transformar a un ambiente artificial y poder mantener estas orquídeas. También los planos de construcción, y en este caso desarrollar el sistema electrónico e informático. Estamos hablando a nivel sistémico de todo el proyecto en sí. Aquí tenemos la electrónica y aquí tenemos la informática, y estos tienen que estar integrados, trabajando en conjunto para poder lograr nuestros objetivos. Sigamos adelante. Ahora bien, ¿por qué desarrollar este nicho? Y solo es cuestión de hacer unas pequeñas búsquedas en internet y encontramos el periódico El Nacional paraguayo, aquí de la República del Paraguay. Tenemos el título de: en cuanto a las orquídeas, crece la producción de flores, pero no todo es color de rosas. Y encontramos aquí algo muy interesante. El artículo está escrito, vuelvo a reiterar, por el periódico El Nacional. Todos los derechos reservados para el periódico, derecho intelectual y copyright. El artículo, yo solamente voy a mencionar una parte del artículo escrito por la periodista Eliana Ayala. A pesar de que el mercado del cultivo de flores va tomando terreno en Paraguay, su producción aún no alcanza el nivel de cantidad y calidad que exige la demanda local, y menos para la exportación, a escala debido a la falta de inversión en infraestructura, acceso a créditos, capacitación técnica y contrabando. Y aquí me permito agregar lo siguiente, mis pensamientos. Es decir, al no poder cubrir la demanda, es terreno ideal, fértil y rentable para pequeños emprendimientos en Paraguay. ¿Qué quiero transmitir aquí?
no damos abasto aquí en el Paraguay, no podemos cubrir la demanda. Es decir que, mientras que algunas personas ven que esto es un problema, esto en realidad es una ventaja competitiva, es una oportunidad abierta de conquistar nuevos mercados. Claro, por supuesto, gracias a la tecnología y la ciencia. Hay que poner ese esfuerzo. Pero vemos que no tenemos mucha competencia todavía, no sabemos en el futuro, pero que podemos empezar a lanzar nuestros emprendimientos a este sitio. Podemos ser pioneros en la producción de orquídeas. Y ni hablar de la importación y exportación, que eso no va, no tenemos esa limitación para no vamos a abordar eso en este proyecto. Ahora, algo del que tenemos que hablar es negocios, investigación más desarrollo, I más D. Paraguay es un entorno adecuado para este tipo de emprendimientos, tanto para la investigación y el desarrollo como una interesante oportunidad de hacer negocio, que es lo que ya he venido hablando. Aquí tenemos de que tenemos que trabajar la tierra, podemos trabajar con laboratorios, empezar a trabajar con los propios agricultores, los propios floricultores, y también estrechar lazos no solamente con los agricultores, estrechar lazos con científicos, con laboratorios, con editoriales de libros que van explicando cómo se trabaja en la orquídea uno a uno. Esto es un ciclo del cual nosotros podemos ir alimentando las demás capas gracias a este pequeño proyecto. Solo hace falta impulsar. El campo ya está ahí para ser trabajado. Y podemos conectar a muchas personas, muchos empleos a la vez. Y en esta vista tenemos lo que nos estamos proyectando. Proyección, en un 30% tenemos proyección, recolección de datos y diseño. Todo lo que tenga que ver planeación del proyecto. Y un 70% construir, desarrollar, implementar y testear, que es, necesitamos de ese 30% para empezar a trabajar, para poder cumplir y consolidar el proyecto. Y recuerden, lograr esa transformación de un estado anterior a un estado deseable, del estado deseable al estado actual. Queremos transformar. Y aquí tenemos el roadmap o el mapa, la hoja de ruta, que son nuestros alcances desde construir, reunir, recolectar, implementar. Aquí tenemos todo lo que vamos a ir siguiendo paso a paso. Bien, esto puede cambiar, esto no es estático. Esto puede ir cambiando a medida que vayamos descubriendo, relevando y diseñando. Por supuesto, podemos ir revisando y corrigiendo este roadmap o este mapa. Esto es lo que nos va a llevar hacia nuestro objetivo. Y aquí tenemos el esquema del proyecto. ¿Cómo es que vamos a trabajar esto? Y vamos a utilizar en este caso un Raspberry y un Arduino. Y vamos a comprar una serie de sensores. Y aquí vemos nuestro elegante invernadero. Este todavía está en veremos si es que vamos a comprar uno hecho o vamos a construir sin importar piezas de afuera. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a conectar todo este hardware, todos estos periféricos a este dispositivo, a este microcontrolador que es Arduino, y vamos a ir controlarlo, vamos a ir gestionándolo con un Raspberry. Y por supuesto esto va a ser como un pequeño servidor, va a procesar cierta información y vamos a poder dar retorno de datos a nuestros clientes a través de sus dispositivos móviles. Por supuesto tenemos la persistencia, tenemos el entorno ideal para trabajar con la orquídea. Aquí en esta sección nuestra plataforma de trabajo y nuestras herramientas. Vamos a construir este proyecto con Python, vamos a hacer la persistencia de datos con este sistema gestor de base de datos Postgres SQL, y vamos a construir de momento para dispositivos Android. Vamos a utilizar el sistema operativo Raspbian, por supuesto la plataforma va a ser Linux, y Arduino. Aquí entramos en un asunto que es el costo aproximado del proyecto.
Y el costo, basado en los cálculos que hice, esto es aproximado, puede cambiar de acá a unos meses, a unos años. El costo asciende a $494, aproximadamente 3.406.026 guaraníes. Entonces, me tomé la molestia de generar una hipótesis en cuanto a que si cada invernadero produce, si cada invernadero produce 18 plantines, que es la capacidad que le da a ese invernadero que vimos más atrás, 18 plantines medianos de orquídea que pueden comerciarse a 50.000 guaraníes cada uno. Por supuesto, esto puede cambiar. Yo solamente estoy poniendo datos para mi hipótesis. 50.000 guaraníes acá, cada plantina 50.000 guaraníes. Y por supuesto esto es conveniente hacerlo en temporada de floración, que como vimos más adelante en las pantallas anteriores, en los slides anteriores, la floración era de 2 a 3 meses y de 1 a 2 meses las no híbridas. Entonces tenemos aquí una oportunidad interesante de comercializar nuestras orquídeas que están floreciendo. Y vemos que 50.000 guaraníes por 18 unidades alcanza 900.000 guaraníes. Y esto, si se logra cada 3 meses, o sea, 4 veces al año, tenemos 3.600.000 guaraníes. Por lo tanto, en esta hipótesis se debería de saldar el costo de todo el proyecto, con un excedente de 193.000 guaraníes. O sea que, si invirtiésemos en este proyecto, nosotros en un año, si vendemos todas las orquídeas, vamos a saldar el costo del proyecto y encima vamos a tener un excedente de 193.000 guaraníes. Imagínense en el segundo año. Por supuesto, aquí no estoy estimando los costos o las expensas, que es en el caso de volver a reponer abono, volver a reponer sustrato, el pago energético, en caso de que se descomponga, o los ajustes que le llamamos. Eso no estoy considerando aquí, pero fíjese que este proyecto empieza a tener un rostro más rentable si es que empezamos a añadir otros invernaderos. Y más si nos apoyamos en la tecnología, en este caso la electrónica y la informática, para automatizar esos procesos. Imagínense, ya saldamos eso en un año. Y por supuesto, me quedo corto con todo lo que tengo que explicar, porque en realidad he sacado mucha información, he tratado de resumir al máximo. En realidad quiero exponer más cosas, pero en fin, quiero antes de terminar dar un mensaje que es: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Aquí gracias al artista Picasso. Agradezco la oportunidad de dar este mensaje y exponerlo ante ustedes. Ha sido todo. Muchas gracias.